Te puedo garantizar que cualquier persona combinando ahorro con inversión desde joven puede hacerse millonaria. Pero para conseguir tu primer millón necesitas un plan. Sí, una hoja de ruta que te marque el camino para un día conseguir la vida que quieres. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar los 6 pasos de los que está compuesto este plan para conseguir un patrimonio de 1 o varios millones donde las preocupaciones económicas nunca van a ser un problema. Paso 1. Cambia tu visión del dinero. Así es, lo primero que toca hacer es cambiar tu mentalidad para entender que para hacerte millonario no necesitas reventarlo. Y ni mucho menos gastarte tu dinero en esos cursos milagrosos, ni probar el último modelo de negocio que has escuchado por ahí. Lo que realmente necesitas es ser consecuente con tu trabajo, ahorrar y elegir un buen método de inversión. Deja las apuestas, deja de jugar a la lotería o de meter tu dinero en la nueva criptomoneda rara de moda, esperando que sea el nuevo Bitcoin y pegar un pelotazo. Eso no es invertir, es hacer el canelo especulando. Y especular es la manera más fácil y práctica de perder tu dinero rápido. Paso 2. Genera más dinero. Tienes que entender que tu primer millón de euros va a llegar fruto del dinero originado gracias a tu trabajo. Y no va a ser ahorrándolo todo cada mes. Vas a tener que invertirlo para que ese dinero que ganas en tu trabajo se ponga a trabajar y se multiplique en el largo plazo de forma segura. Por eso te decía al principio que te olvides de pegar un braguetazo para hacerte millonario. Échale un ojo a este estudio, donde se analizó la mayoría de millonarios en Estados Unidos y se demostró que solo el 20% de ellos provenían de herencias y el 80% de los millonarios eran de nueva creación. Es decir, que habían nacido en familias de clase media y se habían convertido en millonarios gracias al curro en su trabajo y a poner su dinero a moverse a través de la inversión. Así que ya puedes olvidarte del mito de que la mayoría de los millonarios y multimillonarios han nacido en cuna de oro. Ahora bien, aquí hay una cosa clara. Cuanto más dinero generes con tu trabajo, mucho antes llegarás a tu meta del millón de euros. Al final son matemáticas y debes entender la siguiente fórmula. Tu salario es igual al valor que ofreces multiplicado por el número de personas a las que ayudas a la vez. Cuanto mayor valor creas y a más personas se lo entregues, mucho más te pagarán por tu trabajo. Así que aquí va mi primera recomendación en este paso 2. Cuanto más te formes, más valor podrás aportar. Y hoy en día no tienes excusas para no aprender habilidades nuevas, tengas la edad que tengas. Porque en internet tenemos de todo a nuestra disposición para aprender del sector o profesión que nos dé la gana. Una segunda recomendación es que des el máximo en tu empresa para no estancarte y así crecer profesionalmente. Y si ves que tu empresa no te lo permite o no te ayuda en ese proceso, que cambies de empresa sin dudarlo. Está demostradísimo que los trabajadores que han ido cambiando de empresa para avanzar en su carrera acaban cobrando un 30-40% más que los trabajadores que se quedan en un mismo trabajo durante toda su profesión. Así que de verdad, no tengas miedo a cambiar de empresa si consideras y crees que eso te va a ayudar a crecer profesionalmente. Y una tercera y última recomendación dentro de este paso es que no dejes de crear una marca personal, porque ello será lo que te ayudará a multiplicar tus posibilidades. Hoy en día todo el mundo busca en internet cuando no sabe algo. Y las personas que se exponen y ofrecen conocimiento gratuito acaban recibiendo un montón de oportunidades, gracias a atreverse a compartir contenido gratis y ayudar a los demás. Y en serio que esto va a revalorizar un montón tu trabajo, en tu sector o en otras empresas. E incluso habrá gente que te haga ofertas laborales para ficharte. Así que caña con tu marca personal para crecer y multiplicar tu salario. Y a más salario, más dinero para ahorrar y para invertir. Paso 3. Crea tu ejército. Déjame que te lo explique bien. Cada billete que tú ganas es un soldado que va a trabajar para ti. Por ello, resulta importantísimo que todos los meses ahorres la mayor cantidad de dinero posible. Idealmente,
debería ser un mínimo de un 20%. Pero si consigues aumentar tu salario, como hemos visto en el paso 2, deberías intentar ahorrar hasta un 30%. Ahora bien, debes entender que solo ahorrando jamás vas a conseguir tu primer millón. Por lo tanto, lo que debes hacer es, y repite conmigo, invertir. Debes saber que el dinero pertenece al Estado y realmente no significa nada. Los billetes que tenemos no están respaldados por ningún activo físico que les otorgue valor. Y cada vez que los bancos centrales, que están controlados por los políticos, han ido imprimiendo más y más dinero poniéndolo en circulación para financiar a los estados de manera barata. Y como cada vez hay más dinero en circulación, pero los activos siguen siendo los mismos, pues cada vez cuesta más dinero ser propietario de una vivienda, de unas acciones o simplemente de ir al súper y hacer la compra. Porque la producción de alimentos se mantiene más o menos estable en el tiempo, pero la producción de billetes no para de subir. Por eso debemos deshacernos cuanto antes de nuestro dinero e intercambiarlo por activos que se revaloricen. O lo que es lo mismo, invertir. Existen diferentes inversiones, pero la inversión más óptima, sencilla y rentable históricamente es la inversión en fondos indexados. Un fondo indexado es un fondo de inversión, donde personas que tienen ahorros compran participaciones de estos fondos de inversión y con ese fondo de inversión se compran acciones de empresas. Y lo que hace el fondo indexado con ese dinero es comprar acciones que pertenecen a lo que se conoce como un índice bursátil, que no es otra cosa que un conjunto de empresas ordenadas de mayor a menor tamaño y de mayor a menor valor en bolsa. Y por darte un ejemplo voy a darte el más conocido, que es el índice S&P 500, que recoge la capitalización y las ordena de mayor a menor tamaño de las 500 empresas multinacionales más grandes de Estados Unidos. Aquí tenemos empresas como Meta, Apple, Microsoft, Tesla, McDonald's, Heineken, y tú, invirtiendo en un fondo indexado que replica el S&P 500, estarás invirtiendo en estas 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y el índice, que se va actualizando todos los días según tamaño, pues ya se encarga siempre de tener a las mejores dentro de ese índice. Es decir, imagina que una de esas 500 empresas se va a la quiebra, pues va a salir automáticamente de ese índice y va a entrar la siguiente mejor en su lugar, aparte de repartir tu dinero en cada empresa según el valor que tiene esta. Y este mecanismo tan simple, tan sencillo, ha demostrado desde 1900 tener un crecimiento del 10% de rentabilidad media anual. Esto es una barbaridad. Mucho más que lo que consiguen los fondos de inversión que se dedican a intentar batir al mercado, intentando especular y adivinar un poquito qué va a suceder mañana. Y mucho más también de la rentabilidad que ofrece la inversión en inmuebles o de inversores particulares que juegan a ser el nuevo lobo de Wall Street. Y este 10% de media anual de interés compuesto lo que significa es que si por ejemplo inviertes todos los meses 300 euros durante por ejemplo 35 años a ese 10% de media, vas a llegar a la ansiada cifra del 1.000.000 de euros, del cual tú solo habrás aportado 126.000 euros. Es decir, que en 35 años habrás convertido tus 126.000 euros en 1.000.000 de euros. Y esto, otra vez, es en lo que consiste invertir. Coger tu dinero, tu ejército de soldados y convertirlo en activos que se acaben revalorizando. Porque no olvides que el dinero cada vez tiende a valer menos, porque cada vez los políticos emiten más y más dinero para financiar el gasto público. En cambio, los activos de inversión son limitados y cada vez están mejor gestionados y crean más valor. E invirtiendo en fondos indexados puedes aprovecharte de ello y obtener ese 10% de media de rentabilidad histórica. Así se invierte y así es lo que yo te recomiendo que hagas con tu dinero de forma urgente y cuanto antes mejor. Paso 4. Aprende el lenguaje del dinero. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? El dinero no es tan importante, lo importante es estar bien. Y luego resulta que se pega 8 horas al día currando. Y resulta que eso ocupa un 30% de tu día y otro 30% estamos durmiendo. Pues hombre, quizás sí es importante el tema del trabajo porque es lo que hace que te paguen dinero. Por eso, entender el lenguaje del dinero
es obligatorio, que es la inflación, la deflación, el Euribor, el interés compuesto, los fondos indexados, el TAE, el TIN, absolutamente todo relacionado con el dinero. Paso 5, el momento es hoy. En serio, no retrases más el momento de lanzarte a invertir. Muchas personas esperan que la situación macroeconómica sea ideal. Si hay guerra o no hay guerra, si el mercado está bajo o está alto, cuando aquí lo único seguro es que los fondos de inversión se revalorizan en el largo plazo y el dinero pierde valor. Porque fíjate que los fondos indexados han sobrevivido a guerras mundiales, a épocas de inflación y a políticos totalmente locos. Así que no esperes más para decidirte a empezar a invertir. Y aquí vamos a hacer un inciso porque quiero que entiendas bien qué es esto de la inflación que ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero te hago un mini resumen porque la verdad que es importante. La inflación lo que hace básicamente es que tu dinero cada vez valga menos. Históricamente entre un 2 y un 3% de media anual. O lo que es lo mismo, que si tienes 100.000 euros ahorrados, has perdido 3.000 euros de poder adquisitivo. Y no es que nadie haya ido a tu banco y te haya quitado ese dinero. Lo que ha pasado es que todo a tu alrededor ha subido de precio y tú con el mismo dinero puedes comprar menos que años anteriores. Entonces, entendiendo bien esto de la inflación y sabiendo que los fondos indexados dan un 10% de media de rentabilidad anual histórica, quiero que te fijes en cómo crece tu dinero si inviertes esos 100.000 euros. Cogiendo de referencia ese 10% de rentabilidad a lo largo de 30 años, se estaría multiplicando por un valor altísimo. Y fíjate lo que pasa durante esos mismos 30 años con esos 100.000 euros sin invertir, que se van depreciando a una media del 2%. La diferencia es una auténtica animalada. Pero es que además, como hemos visto, la mayor ventaja de los fondos indexados es que ya se encargan de purgar el mercado solitos, para ofrecernos siempre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo, teniendo así cada año las mejores empresas y eliminando a los perdedores. Es que no hay mejor instrumento para invertir. Este consejo no solo es aplicable a pequeños ahorradores como tú o como yo, sino que los fondos indexados funcionan hasta tal punto que un día el mismísimo LeBron James le pidió consejos sobre el tema a Warren Buffett, el mejor inversor de los últimos 100 años. Y esta fue su respuesta. I have two questions that I would like to ask Warren Buffett. My first question would be, what should I invest in next? Can I have some tips? I think somebody like LeBron, and we've talked about it, but I think... You and LeBron have talked about it? Occasionally. I think actually if through the rest of his career, and beyond in terms of earning power then, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. Y ojo, que estamos hablando de LeBron James, un tío que ha conseguido más de 1.000 millones en patrimonio jugando en la NBA. Y claro, ahora estarás pensando, ¿por qué existe un método demostrado, sencillo y rentable y la mayoría de la población no lo aplica? Pues por dos motivos muy claros que son como el precio a pagar. Primero, porque es un método de inversión lento y la gente no está dispuesta a enriquecerse lentamente. Por eso se arruinan enseguida probando tonterías para buscar dinero rápido. ¿Qué es un método lento? Me refiero que el 10% de algo pequeño será siempre algo pequeño. Pero si tienes la paciencia de dejar que pasen los años, dejando que esas cantidades más el 10% anual se vayan reinvirtiendo, es decir, dejar que el interés compuesto haga su trabajo, conseguirás, empezando poco a poco, acabar generando unos retornos altísimos. Si vamos al ejemplo de antes, donde decíamos de invertir 300 euros cada mes, y vemos en cuánto tiempo se ha generado, veremos que en los últimos 10 años es cuando se ha generado prácticamente el 70% del beneficio. Sí, puede ser un método lento, pero es seguro, estable y rentable, que con la paciencia necesaria harás que el interés compuesto y los fondos indexados multipliquen tu patrimonio. Y el segundo motivo por el que la gente no se decide a lanzarse a invertir es la volatilidad, porque he estado hablando durante todo el vídeo de un 10% de
media. Lo digo porque es que hay gente que se cree que esto es como un depósito fijo, en el que compras participaciones y cada año te da un 10%. Pues no, gente, esto no funciona así. Mira, échate un ojo a los últimos 10 años y veréis cómo ha ido el tema. Hay años que ha subido un 30 y pico %, otros que ha estado en negativo, otros que ha subido un 20%, pero la media de todo este crecimiento y que tú puedes ver ahora en pantalla es del 10%. Y la gente no es capaz de invertir a largo plazo porque si tiene la suerte o mala suerte de entrar en un mal año en cuanto a rentabilidad, ya dejan de invertir porque se creen que esto es una estafa. Cuando es algo absolutamente normal, natural y que forma parte del camino. Así que paciencia, largo plazo y asume la volatilidad. Y para ello lo mejor es aplicar el paso anterior y aprender el lenguaje del dinero. Y así entender bien exactamente qué es y cómo funciona un fondo indexado, que por cierto te voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que lo puedas ver más en detalle. Y de paso le das al botón de suscribirte por aquí abajo, algo que te va a salir totalmente gratis y estás así apoyando al canal. Paso 6. No pares de formarte y aprender. El ser humano debe hacerse a sí mismo cada día, cada mes y cada año. Y debes sentir que está empezando. Y aquí me da lo mismo que tengas 25, que 50, que 75 años. Quiero que tengas la misma ambición por crecer, aprender, invertir, ahorrar y formarte. Porque si no paras de aprender, cada vez serás más valioso y atraerás a personas más positivas y capaces en tu vida. Así que nada, si te ha molado el contenido, dale mucho amor al vídeo y suscríbete para dar apoyo al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.